Ahí estamos. Modulación en frecuencia. Ya, muchachos. De nuevo los saludo. ¿Cómo están? Espero que estén bien, todos bien. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe, de nuevo. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Modulación en frecuencia es lo que vamos a ver. Habíamos visto, ¿cierto? Modulación de amplitud. Esa expresión. ¿Ya? Obviamente nosotros lo que teníamos era una función por hora, que generalmente es coseno, ¿ya? Pero es una función periódica, ¿ya? Y lo que nosotros hacíamos era modificar su amplitud, ¿ya? Y aquí nosotros poníamos, ¿cierto? Nuestra función eh, moduladora que hacía cambios en la amplitud de la señal, ¿ya? De la amplitud de la señal portadora, ¿ya? Eso era lo que nosotros llamábamos modulación AM, modulación de amplitud, ¿ya? Modulación de frecuencia en realidad es un tipo de modulación donde nosotros ahora tomamos la misma señal, ¿ya? Nosotros la generalizamos, ¿ya? Porque en realidad nosotros no cambiamos la amplitud, la dejamos constante, ¿ya? Y lo que vamos a cambiar aquí es la fase o el ángulo, ¿ya? A ver si me resulta así. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a tener una función, ¿ya? Que es eh, el ángulo, que es el símbolo susto griego θ. ¿Ya? Entonces este ángulo nosotros ahora tenemos dos posibilidades de cambiar. Por un lado la fase y por un lado la frecuencia, ¿ya? El ángulo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es cambiar en primer lugar la frecuencia. Y eso nos va a generar, ¿cierto?, la modulación en frecuencia, ¿ya? Abreviado, ¿cierto?, FM. Y por definición, para nosotros la frecuencia modulada, o modular la frecuencia, es que la moduladora es proporcional a la frecuencia, nada más. Si nosotros tenemos cambios, ¿cierto?, en la moduladora, nosotros recordamos, por ejemplo, que la señal de prueba que siempre usábamos para la moduladora, esto era también una señal, subía su amplitud, bajaba su amplitud, subía, podría ser una señal de prueba, ¿cierto?, periódica. En la modulación de amplitud, por ejemplo, aquí nosotros alterábamos la amplitud de la portadora. Entonces ahí nosotros teníamos la modulación de amplitud y podíamos observar cómo cambiaba la amplitud de una portadora. En FM, ¿ya? Nosotros esos cambios de portadora van a ser reflejados en la frecuencia, ¿ya? Entonces la moduladora puede ser la misma, la funcionalidad. Entonces cuando nosotros tengamos aumento de la amplitud de la moduladora, en la portadora nosotros lo vamos a reflejar como cambios en la frecuencia, ¿ya? Y van a ser proporcionales a a la moduladora de esta forma. Entonces nosotros vamos a tener una frecuencia, ¿cierto?, que ahora va a cambiar en el tiempo, ¿ya? Si se fijan, nosotros, por ejemplo, en AM, nosotros teníamos una frecuencia fija que es omega sub c, que aquí también aparece, ¿ya? Que es la frecuencia de la portadora. Por ejemplo, una portadora de 100 MHz. Nosotros también la tenemos acá, ¿ya? Pero aparece sumado, ¿cierto?, un término que varía en el tiempo que pertenece exclusivamente a los cambios de la moduladora. Y un término, ¿cierto?, que es K sub F, que lo único que hace
es llevar las unidades, ¿cierto? De la señal moduladora, que puede ser, por ejemplo, en volt, ya a unidades de frecuencia, que van a ser radianes por segundo. Esa es la única función del K, ¿ya? Compatibilizar las unidades. Entonces, una señal FM, la moduladora es proporcional a la frecuencia. Ahora, ese FI, perdón, omega I, quiere decir instantáneo, ¿ya? Y aquí aparece nuestra definición, que es clave. De aquí en adelante es con lo único que vamos a trabajar nosotros. El concepto de frecuencia instantánea. ¿Y qué significa? Lo que está ahí. Conocimiento exacto del valor de la frecuencia en todo instante de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, como nosotros sabemos ya que la frecuencia instantánea ahora, ¿cierto? Va a estar reflejado cambios en el tiempo de la frecuencia debido a que la moduladora, ¿cierto? Se está sumando en la frecuencia, o mejor dicho, la frecuencia es proporcional a los cambios de la moduladora, por lo tanto, la frecuencia va a cambiar en todo instante de tiempo, producto de los cambios de la moduladora. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe, al menos por mi parte. Bacán. Me imagino que el resto tampoco. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidar, ¿cierto? Que si nosotros tenemos cambios de frecuencia, tenemos esa relación. ¿Ya? Siempre que tenemos un ángulo, nosotros tenemos una variación, ¿cierto? En el tiempo, podemos derivar y tenemos la relación con la frecuencia instantánea. A su vez, podemos integrar esa frecuencia instantánea y nosotros podemos obtener, ¿cierto? El ángulo, ¿ya? Tenemos la relación, que esa yo creo que la han visto por ahí, ¿cierto? Se recuerdan perfectamente. Y eso es lo que vamos a utilizar ahí. Por lo tanto, esta expresión de aquí, ya, escribiendo, ¿cierto? En términos de FM nos queda de esta forma. Y ahí tenemos la señal FM, ¿ya? Entonces tenemos la función, ¿cierto? Phi, FM, donde tenemos el A, ¿ya? El A permanece constante, nosotros no estamos cambiando la amplitud de la portadora, queda constante. Aparece la frecuencia omega sub c, portadora, el caso F, y fíjense que aparece la integral, ¿ya? De la moduladora con respecto al tiempo. Recuerden que tenemos que hacer esa integral porque estamos en presencia de frecuencia modulada. Y en frecuencia modulada, nosotros lo que hacemos es cambiar, ¿cierto? La frecuencia de la portadora en función de la moduladora. Recuerden que la frecuencia instantánea, siempre nosotros lo que hacemos es en frecuencia modular, nosotros lo que hacemos es cambiar la frecuencia de la señal. ¿Ya? Lo que hacíamos antes, lo voy a escribir ahí. Lo que hacíamos antes, en AM, ¿ya? Era mantener siempre la frecuencia fija, ¿no? Supongamos ese caso, que el mismo de aquí, ¿ya? Pero nosotros decimos, ok, supongamos que la fase, o el ángulo en realidad, ¿ya? Vuelve a ser el de antes. Tenemos solamente una frecuencia fija, ¿ya? Y por lo tanto tenemos el t, o sea, desaparece la integral. Si nosotros queremos hacer el cálculo, ¿cierto? De la frecuencia instantánea, nosotros hacemos la derivada de esta fase, ups, y obviamente nos queda, ahí está, nos queda, ahí está. Si nosotros derivamos, ¿cierto? Nos va a quedar, si derivamos el ángulo, ¿cierto? Que es omega sub c por t, lo derivamos respecto al tiempo, nos va a dar exactamente el omega c, que la frecuencia no cambia en el tiempo, ¿ya? Eso es en el caso de AM. Entonces, si nosotros recordamos el espectro, nosotros que veíamos ahí, ¿cierto? Los delta de Dirac,
En cambio, acá ahora, si nosotros hacemos la derivada, nos va a quedar exactamente la expresión de la frecuencia instantánea. ¿Ya? Entonces, comparativamente, nosotros ahora, si se fijan, nosotros en todo lo que es dentro del ángulo de la señal periódica, nosotros tenemos los cambios de la moduladora. Y por lo tanto, no es tan visible. ¿Cómo sería para una señal cualquiera? ¿No? Recuerden que la portadora siempre va a ser una senoidal y la portadora también. ¿Ya? Eso es lo más básico. ¿Ya? Y también existe la regla esa de las relaciones entre frecuencias. Siempre va a ser más rápida, ¿cierto? La portadora, que es la que está abajo en este gráfico, y la moduladora siempre es más lenta. ¿Se recuerdan que nosotros para obtener el AM multiplicábamos la de arriba con la de abajo? ¿Ya? Ahora eso nosotros no es lo que hacemos aquí. Lo que hacemos nosotros ahora es alterar, ¿cierto? El ángulo. En particular, ¿cierto? Nosotros vamos a usar esta expresión. Vamos a poner un poquito más chica. Porque estamos en presencia de FM. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la señal portadora que es esta de aquí? Su frecuencia va a cambiar en función de la moduladora, pero en cambios de amplitud. O sea, yo dije, como la frecuencia de esta cambia en función de la amplitud, obviamente aquí, cuando la moduladora tiene cambios de amplitudes mayores, ¿ya? La frecuencia de la portadora va a ser más grande y cuando la amplitud es más chica, esta frecuencia va a ser más pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos ver? Es como quien dice, nosotros vamos a comprimir, ¿cierto? Vamos a ver periodos más chiquititos para frecuencia alta y la vamos a estirar para amplitudes más pequeñas. ¿Ya? Como quien dijera un acordeón. Y efectivamente, así se ve. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Y esto es todo para acá. ¿Ya? Entonces se puede ver, ¿cierto?, de que a medida que nosotros tenemos la mínima frecuencia, coincide, ¿cierto?, con la mínima amplitud de la señal moduladora. Recuerda que la moduladora es la más arriba. Y así, a medida que tenemos la amplitud mayor de la moduladora, tenemos la frecuencia mayor en la portadora. O en la señal FM, en definitiva. La señal que estamos transmitiendo, recuerden que está de aquí abajo. ¿Ya? Esa. Esa es la señal que nosotros vamos a transmitir. Esta de aquí. Voy a poner más chiquitito. Aquí. Esta de aquí. ¿Ya? Esa es la señal modulada, en este caso frecuencia. Y si uno observa, ¿cierto? Estamos con la señal modulada en frecuencia. Dudas, consultas, me lo pueden hacer en cualquier momento. Espectralmente, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros colocamos, por ejemplo, aquí el espectro, que se vea bien. Esto lo voy a colocar ahí. Ahí está. Vamos a suponer que tengo la frecuencia portadora aquí. Vamos a hacer solo un lado, ¿ya? Para no confundirnos. ¿Cómo será el espectro de esta señal? Esta de aquí, ¿cierto? Es la señal portadora, ¿ya? La señal portadora es una función coseno, por ejemplo, de frecuencia fija, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es cambiar este aquí. Ahí, preciso. Aquí vamos a poner FM.
Esta es la portadora. ¿Ya? Tenemos aquí la frecuencia portadora, ¿cierto? En rojo para la señal portadora. Y en rojo vamos a poner la señal modulada. ¿Cómo será el espectro? Yo lo voy a poner ahí porque no quiero hacer nada todavía. ¿Cómo es el espectro de la señal modulada en frecuencia? ¿Ya? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo sería el espectro? Si este que estamos viendo aquí, ¿cierto? El espectro de la señal FM en frecuencia, el espectro Fourier. ¿Ya? Esta señal de aquí, el FM, acá. ¿Cómo es el espectro de esta señal? Estamos observando, ¿cierto? Que la frecuencia está cambiando. Entonces yo con este impulso, ¿cierto? Sé que es un impulso porque la función es una función coseno. Aquí lo dice. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el espectro? Jóvenes, ¿qué me puede decir qué pasa con el espectro de la señal FM? Los escucho, los escucho. Muchachos, ¿alguna idea? Podría ser quizás un pulso que vaya desde la frecuencia más baja a la más alta. Exactamente, tal cual. Yo voy a tratar de hacer eso que tú me dices. Vale, ¿ya? Es un impulso, ¿cierto? Solamente voy a decir el lado positivo, porque la función es un coseno, ¿ya? La frecuencia portadora es esa, entonces, si no tenemos cambios, ¿cierto? La frecuencia se mantiene a medida que la frecuencia aumenta, ¿cierto? Porque la amplitud portadora es alta, esto transita así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y tiene ese movimiento. ¿Ya? Si nosotros dejamos esto así, y como es periódica, ¿ya? Esto se va a desplazar, o sea, se desplaza entre la frecuencia mínima y la máxima. Incluso aquí uno mismo puede decir, ¿cuál sería la ancho banda de la señal FM? Ancho banda. Ancho, 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 ancho. Ah, igual. ¿Cómo calculamos la ancho banda? Recuerden que estamos en banda modulada. Esa es la máxima, sigue la mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, máxima, mínima. ¿Cuál sería la ancho banda de la señal? Modulada en frecuencia. Estamos en la mínima, seguimos máxima, mínima, máxima, máxima, mínima, máxima, mínima. ¿Ya? ¿Cómo calcularíamos la ancho banda de esta señal FM? ¿Ya? Recuerden que siempre es frecuencia que lo voy a poner. Máxima menos frecuencia mínima. ¿Ya? O sea, el ancho de banda sería entre este valor mínimo, ¿ya? Que es el que se ve aquí, ¿cierto? Ese valor que se ve aquí, ese periodo, más o menos aquí, ¿ya? Versus el máximo, que es el que está aquí, el que está ahí, el que está ahí, el que está ahí. Entonces tendríamos un ancho de banda, ¿cierto? Si lo tratamos de dibujar, entre ese valor,
Este lo voy a mover para allá. Y S, que serían los límites de la señal. Entonces el impulso se mueve entre S y S. Así. Siguiendo una ley senoidal. ¿Ya? Entonces, en algún instante de tiempo de así, ¿ya? Porque es como sacarle una foto. En otro instante de tiempo puede estar ahí. En otro instante de tiempo, agarrar el otro. En otro instante de tiempo puede ser ese. Puede estar ahí el impulso, ¿ya? Siempre está en movimiento, ¿ya? Porque la frecuencia es dinámica. Entonces, ¿de qué depende esa frecuencia máxima? Si se fijan, depende por un lado del KF. Vamos a volvernos para atrás, ¿ya? Depende del KF, aquí está. Y por el otro, de la amplitud máxima de la moduladora, ¿ya? Entonces, el ancho de banda de la señal FM, fíjense, no depende para nada, ¿cierto? Si yo transmito incluso una señal de ancho de banda infinito, ¿ya? No me altera, ¿cierto? El ancho de banda que yo voy a usar. Y por esa razón es que se utiliza FM, ¿ya? Pues yo puedo tener una señal de ancho de banda infinito, video de alta calidad, muchos canales de televisión, ¿ya? Solamente yo con las amplitudes, con el rango de amplitudes, yo ajusto el ancho de banda, ¿ya? Porque independiente, ¿cierto?, del ancho de banda de la moduladora, yo no sacrifico ancho de banda a la señal modulada, ¿ya? Y eso es una gran ventaja, como en algún momento igual yo les dije, traten de sintonizar una señal AM, traten de sintonizar una FM, que es lo que uno hace a diario, ¿cierto? Y las calidades son distintas, FM siempre uno tiene posibilidades de crecer, ¿ya? Ahora, este movimiento que se produce, ¿cierto?, del FM, nos genera un problema para el cálculo de la transformada de Fourier, ¿cierto? Porque el hecho de que la frecuencia no sea constante nos prohíbe hacer el cálculo de la transformada de Fourier. ¿Ya? Y esto lo voy a copiar porque es súper importante. Y lo copiamos ahí. Lo hacemos más chiquitito. La transformada de Fourier no se puede aplicar a señales no estacionarias. Significa una señal estacionaria que la frecuencia cambia en el tiempo, ¿ya? La transformada de Fourier tiene la restricción que solamente se puede aplicar para señales que son constantes en su frecuencia, ¿ya? Pero igualmente hay gente que le aplica este tipo de señales, ¿ya? La transformada de Fourier. ¿Qué pasa? Aquí queda la escoba. Como es dinámica y se está moviendo, ¿ya? Lo que uno ve, si uno calcula, y como pasa para todos lados, esto se ve más o menos así. Se ven superpuestos los impulsos. Así. Que algunos le llaman la peineta. Que de hecho hay una canción, creo que es La Peineta. Por ahí, por ahí. A ver si me quedo nomás. Y lamentablemente, esto cae fuera de los límites de... Eso es por intentar calcular la transformada de Fourier en una señal que no corresponde. Ahí. Y este cada vez se hace más chiquitito. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier asume que la frecuencia no cambia, ¿ya? Y como ve tantos cambios, le saca como una foto integrada a todas, ¿ya? Entonces se ve toda una vigneta grande, ¿ya? Y uno no, le cuesta un poco interpretar. Lo único que está pasando, ¿cierto? Es que uno al tener una señal cosenoidal tiene solamente un impulso y lo que pasa es que esa está moviéndose en el tiempo, ¿ya? Cálculo de ancho de banda, ¿cierto? Ya lo dijimos. Esto depende de esta frecuencia máxima de aquí. Este vuelve aquí a su lugar. Y el otro que está acá. Obviamente el ancho de banda no se calcula con la transformada de Fourier, ¿ya? Entonces uno se pregunta, si no podemos usar la transformada de Fourier, ¿ya?
de qué manera nosotros hacemos el cálculo, ¿cierto?, del ancho de banda y cómo visualizamos el espectro de Fourier o de la transformada de Fourier, o mejor dicho, más que la transformada, cómo hacemos análisis en frecuencia, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que hacer el gráfico de la frecuencia instantánea. O sea, por un lado, tenemos que definir la frecuencia instantánea. Para este caso, calcular, ¿cierto? Como yo les decía, es una función coseno la moduladora. Vamos a suponer que tiene esta forma, ¿ya? Tenemos la expresión de la frecuencia instantánea. Recuerden que nosotros tenemos la moduladora cosenoidal, ¿ya? Y esa es proporcional ya a la frecuencia. Por lo tanto, tenemos esa expresión. Y lo que hacemos nosotros es, ¿cierto? Para calcular el ancho de banda, esto de aquí, dijimos que hacemos la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia máxima de la frecuencia instantánea, ¿ya? Nos resulta esto, y la frecuencia mínima. Ahí está. Si se fijan en lo común que hay en la frecuencia portadora, y eso lo podemos reducir sin ningún problema. Ahí sí. Entonces, haciendo la diferencia, en este caso nos va a dar omega máximo menos omega mínimo, se nos va la omega sub c y nos queda 2 veces BKF. Por un lado depende del KF y por el otro lado el B, ¿cierto? Que es la amplitud de la moduladora. Le puse una letra B por darle algún valor, ¿ya? Entonces aquí tenemos la expresión. ¿Dudas? Consulta hasta ahí. Ahí está. Muy chiquitito. Entonces, tenemos calculado, ¿cierto?, la ancho banda, tenemos la expresión de la frecuencia instantánea y simplemente lo que hacemos es graficar. Bueno, estos gráficos en MATLAB, ¿cierto? Son bastante fáciles. Profe, Dígame. me perdí un poco. ¿Quieres saber? Esta B viene de aquí, ¿ya? Esa de ahí. Entonces, es como quien dice, esta señal corresponde a esta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si yo hago coincidir el gráfico, digo que B vale 1. Ah, entonces la amplitud, ¿no? Es la amplitud de la moduladora, ¿ya? Vale, Para este perfecto. caso del gráfico, el B sería igual a 1. Pero haciéndolo más general, ¿ya?, B puede tomar cualquier valor. Vale, Entonces, profe. vale. Entonces, haciéndolo más general, si tomo un valor 10, 20, 30, lo que sea, ¿ya?, ese incide directamente en el ancho banda de la señal modulada, ¿ya? Entonces, obviamente, nosotros, recuerden que siempre tenemos que tener presente que para hacer una transmisión óptima, tenemos que tener mínimo ancho de banda, ¿ya? También mínima potencia, ¿cierto? Pero lo principal es mínimo ancho de banda. Y aquí nosotros para eso tenemos que tener mínima amplitud, ¿ya? Ya no nos interesa de que la señal modulada tenga un ancho de banda limitado, como es el caso de la AM, ¿ya? Para nosotros tener un mínimo ancho de transmisión en AM, necesitamos que la moduladora, la información que nosotros enviamos, tenga un ancho de banda limitado. Acá no. Nosotros necesitamos que la amplitud de la señal moduladora tenga una amplitud limitada, ¿ya? Su ancho de banda no. Entonces, para hacer el gráfico, nosotros lo hacemos a partir de esta ecuación de aquí, ¿cierto? De la frecuencia instantánea. Y si uno lo ve, tiene un valor constante. Sobre ese está la senoidal. Perdón, cosenoidal. Senoidal en el concepto amplio. Ahí está. A ver, un poquito más arriba. Ahí sí. Teta.
Entonces, si uno observa, ¿cierto? Tenemos la señal, está el gráfico de frecuencia instantánea, no confundirse. Este es el gráfico de frecuencia instantánea. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hicimos fue graficar esta expresión de aquí. Esta de aquí. ¿Ya? Y esa de ahí viene de la definición, ¿cierto? De la señal modulada. Tomamos la frecuencia instantánea de la modulada y la graficamos. ¿Ya? Y recuerden que aquí está justamente la señal moduladora, ¿ya? Como dice la expresión aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos exactamente, a ver, un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos. El coseno, si nos vamos por arriba, nosotros tenemos un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro. O sea, exactamente la misma señal. Aquí está más anchita nomás, pero estaba en cuarentena, parece. A ver si se ve más por ahí. Ya, ahí se ve más chiquitito, más angostito. Se ve exactamente la misma señal, ¿ya? Y recuerden que este es un gráfico que tiene en el eje, ¿ya? Vertical, tiene unidades de frecuencia. Como es frecuencia angular, tiene radianes por segundo. 1 dividido por 2pi pasa a hertz, ¿ya? Y en el eje horizontal tiene segundos. Por lo tanto, tenemos un gráfico de frecuencia versus el tiempo. Frecuencia instantánea significa conocer el valor de frecuencia en cada instante de tiempo. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos, ¿cierto?, el valor de la frecuencia para todo instante de tiempo de la señal analítica. Entonces, conocemos su valor. Entonces, claramente aquí nosotros podemos decir, el ancho de banda obviamente está dado por, a ver si le apunto, el valor máximo, ahí se lo digo. Ahí está un poquito más abajo. Esa es la frecuencia máxima. Y más abajito, esa es la mínima. ¿Verdad? Y en esas bandas nosotros tenemos el movimiento, el desplazamiento de la frecuencia. Ese impulso que yo les decía antes que se iba desplazando. Es como quien dice, retrocedo una por atrás, tomo un impulso, ¿cierto? Ya este de aquí. Es como quien dice, tomo un impulso, ¿cierto? Y es ese el que se está desplazando en el tiempo. Pero lo hace así. Para allá, para allá, para allá, para acá, para acá, para acá. ¿No? Si no hiciera un gráfico como 3D, ya sería como más complicado. Es como que este impulso se mueve sobre el azul. Ahí. Siempre entre esas dos. ¿Ya? Como el caminito que va siguiendo el impulso. Entonces tiene dos límites súper marcados. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el concepto de frecuencia instantánea. Fíjense que este es un gráfico que muestra los cambios de la frecuencia de una señal respecto al tiempo. ¿Ya? Es súper importante porque estas son señales que tienen el nombre de no estacionario. ¿Ya? No estacionario en el sentido de que las frecuencias cambian en el tiempo. A veces le llaman señales no lineales, pero eso es incorrecto. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Entonces, yo creo ¿Todo bien, que... profe? Perfecto, ¿qué? No le decía que todo bien, al menos por mi parte. Bueno, entonces, para ver que efectivamente, si nosotros le introducimos una señal de ancho de banda infinito, la señal FM no altera de su ancho de banda, ¿ya? Le vamos a introducir una señal de ancho de banda infinito, ¿ya? Y qué mejor que esa, ¿se acuerdan? Si esta no fuese periódica, porque esta señal es periódica, si no fuese periódica y tuviésemos solamente, ¿cierto?, un pulso rectangular, el ancho, perdón, el ancho de banda. La transformada de Fourier sería, ¿cierto?, la sampling, ¿cierto? Y esa ya sabemos que tiene ancho de banda infinito. Como es periódica, la sampling se discretiza. Esa es la única diferencia, ¿cierto? Es el efecto de que sea periódico. Pero sigue siendo una sampling, sigue la tendencia de la sampling, ¿ya? Y sigue siendo infinita. Entonces aquí ya tenemos una señal cuadrada. ¿Qué significa? Que si nosotros cortamos, ¿cierto?, la señal sampling, ¿cierto?, limitamos nuestra banda, la cuadrada pierde, ¿cierto?, en la rigidez, ¿cierto?, esa pendiente infinita a los extremos, esos saltos, ¿cierto?, esas discontinuidades desde el punto de vista del recorrido, ¿ya? Sería más suave, como quizás como una campanita Gauss, ¿cierto?, que va
suavemente cambiando de un valor menor a uno mayor, ¿ya? Ese es el efecto visual que uno tiene cuando reduce su ancha banda, ¿ya? Aquí nosotros vamos a darle el ancho de banda completo, ancho de banda infinito, ¿ya? Una señal completa. Y vamos a modular, ¿cierto? La misma función de abajo con la señal cuadrada periódica. ¿Qué va a pasar? Ya dijimos, ¿cierto? La señal de abajo va a cambiar su frecuencia, ¿verdad? Entre un valor máximo y un mínimo, y va a transitar. En este caso, como hay un salto abrupto de una frecuencia, de una amplitud mayor, ¿cierto? O frecuencia mayor, instantáneamente va a cambiar su frecuencia a una menor. Y va a transitar solamente entre dos valores, un máximo, un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Si pudiéramos hacer esto, imaginarnos, ¿cierto? Que tenemos un impulso. Lo que deberíamos ver es que en un instante está aquí, desaparece, y el instante siguiente no, desaparece, y el instante siguiente, aparece mismo, aparece ahí. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos ver nosotros. Está un instante ahí, instantáneamente aparece en el otro. Cuando está en la frecuencia más alta, desaparece y aparece en una frecuencia más baja. ¿Cómo ver eso, cierto? En la señal temporal, que es la señal modulada, sería ahí. ¿Ya? Si uno lo compara con el anterior, teníamos una transición suave porque la señal era suave, senoidal. Entonces sería como un acordeón así que apretamos, soltamos, apretamos, soltamos, comprimimos, dilatamos. ¿Ya? En este caso no. Es como quien dice, está comprimido, está dilatado, está comprimido, está dilatado. Dos frecuencias, una frecuencia, dos frecuencias. Periodos chicos, periodo grande, periodo chico, periodo grande. ¿Ya? Porque tenemos dos amplitudes. Entonces uno ve el espectro y obviamente uno va a querer dibujar después, ¿cierto?, la frecuencia instantánea y decir, bueno, ¿cómo es la frecuencia instantánea? Evidentemente uno dice, bueno, la señal de abajo sigue siendo un coseno. Recuerden que tenemos una señal modulada en frecuencia, ¿ya? Pero en el estricto rigor, ¿ya? Yo voy a escribir aquí la señal en frecuencia, ¿cierto? Que va a la integral y todo eso, pero en el estricto rigor uno escribe, ¿cierto? Y tenemos eso. En estricto rigor es un coseno, ¿ya? Y la transformada de Fourier en un coseno siempre va a ser un delta, ¿ya? Y como le decía, ese delta va a estar instantáneamente en una frecuencia baja, desaparece y está instantáneamente en el otro y se mantiene lo que dura, ¿cierto? Se mantiene lo que dura el periodo, ¿cierto? Que está en bajo, en alto, en bajo, en alto. Si es periódico, ¿cierto? Va a estar la misma cantidad de tiempo arriba, la misma cantidad de tiempo abajo. Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, que el ancho de banda va a estar dado por la frecuencia más alta y la más baja, la diferencia. Pero vamos a hacer el ejercicio completo. Vamos a graficar nuevamente. Insertar una diapo blanca. Vamos a graficar la frecuencia instantánea sabiendo que la expresión es esta. Entonces aquí no es nada difícil, ¿cierto? Hay que acordarse de cómo se escribía la señal cuadrada. ¿Ya? Nosotros vamos a decir que vale KF, ¿ya? Que la amplitud de la señal periódica vale 1, ¿cierto? Y para el otro vale 0, ¿listo? ¿Ya? Entonces yo así lo definí, ya mi señal aquí vale 1, después vale 0, vale 1, vale 0, vale 1, vale 0. Puse KF porque KF tiene que ir, ¿cierto?, por ajuste de unidades. Entonces la mitad del periodo está arriba y la otra mitad está abajo, ¿no? Y por lo tanto la expresión o el dibujo, ¿cierto?, de la modulación está aquí y su respectiva frecuencia instantánea está aquí, ¿ya? Y obviamente uno a través del gráfico, ¿cierto?, de frecuencia instantánea, que el de bajito, va a decir, bueno, aquí nosotros tenemos que calcular, aquí nosotros tenemos que calcular, ¿cierto?, frecuencia máxima, frecuencia mínima
y hacer la diferencia y obtener el ancho de banda. Y lo que vamos a obtener aquí es que el ancho de banda es igual al KF. Ancho de banda. Recuerden que estas unidades son ancho de banda igual radianes por segundo. Ahí. Si uno quiere en hertz, divide por 2pi. Entonces, depende del ancho de banda. Recuerden que aquí tenemos una señal de ancho de banda infinito. Yo el KF efectivamente le puedo dar un valor 1, ¿ya? Y voy a tener una señal moduladora de ancho de banda infinito que me puede ocupar 1 Hz, ¿cierto? O 1 radian por segundo, o 10 radianes por segundo de ancho de banda. ¿De qué va a depender? Del valor que yo le dé, solamente de eso. ¿Ya? Vamos a usar este mismo aquí. Recuerden que el impulso significa que se mantiene una frecuencia hasta que llega el instante del siguiente periodo, instantáneamente salta, esta es una frecuencia más baja, que es igual a la frecuencia por esta hora, termina el periodo, salta instantáneamente a la frecuencia más alta, pues baja, se mantiene ahí, sube, ¿ya? Baja, sube, y ahí describe y sigue todos los cambios de la señal moduladora. ¿Ya? Le insisto, ¿cierto? La señal de arriba es como se ve la señal modulada en frecuencia, y ahí uno ve claramente que hay solamente dos cambios de frecuencia. ¿Ya? Una señal que incluso uno puede decir que es una señal discreta, digital, ¿cierto? Y ahí uno tiene dos valores de frecuencia. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Consultas. Profe, ¿hay alguna guía de ejercicio o algo así de esto? Sí, hay harto. Y sobre todo en el libro. Pero nosotros la próxima semana empezamos a hacer ejercicios de esto. Ah, ya, gracias. No se preocupe. Pero lo más complicado es esto, la parte teórica. ¿Ya? Ahora los ejercicios son así. Dibuje la frecuencia instantánea para tal señal. ¿Ya? De hecho, la frecuencia instantánea vale para los dos técnicas de modulación, FM y PM. ¿Ya? Calcule la ancho banda de, de la señal FM. Y otra cosa que no lo dije es la potencia. ¿Cuál es la potencia de esta señal? ¿Cómo se calcula? Fíjense, recuerden que la señal FM general es esta, que es igual a esta. ¿Cuál es la potencia de esta señal? ¿Cuál es la potencia? Con el primer ejemplo, con este. ¿Cuál es la potencia de esta señal? Ahí está claro. ¿Cuál es la potencia de la señal? Bueno, recuerden, potencia y energía es lo mismo. ¿Cuál es la energía o potencia de la señal? Jóvenes, jóvenes.
¿Cuál es la energía o potencia de esta señal? Vamos a poner aquí. A lo mejor no se alcanza a ver. ¿Cuál es la energía de esta señal? Ahí está. ¿Se ve? ¿Cuál es la energía o potencia, que es lo mismo, de esta señal? ¿Quién se la juega? Bueno, la integral de la Claro. señal desde el menos infinito al más infinito A de cuadrado. la ¿Bien? ¿Cómo es? al cuadrado, pero pasado por valor absoluto. Exactamente. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cuánta función? ¿Cuánto es la otra función? ¿Quién se acuerda? Yo tenía otra función. Ah, aquí está. Supongamos que fuese AM. Aquí. ¿Cómo esto? Si fuese esta AM, ¿cuál será la potencia? Que son iguales. ¿Es cierto que la frecuencia en una cambia, en otra no? ¿Cómo se calcula la potencia o energía? Es lo mismo, ¿cierto? La integral de todo eso. ¿Cuánto va a dar? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Cuánto es la energía, la potencia de una función senoidal o cosenoidal? Te lo digo. De amplitud A. A cuadrado partido en 2pi. A cuadrado dividido en... ¿Dónde sacó eso? Yo voy a poner aquí. Oh, no funciona. A cuadrado. Oh, O sea, creo que es porque la potencia sería, o sea, la energía sería cuadrado y el periodo debería ser de 0 a 2pi, ¿no? Que es el cambio. en realidad es 2. ¿Ya? A cuadrado medios. Ese es. Ese es para eso. ¿Y cuál va a ser para arriba? Pero aquí tenemos frecuencia constante, ¿cierto? ¿Cuál va a ser para arriba? Ahí la frecuencia va a cambiar. ¿Cierto? La frecuencia cambia. ¿Cómo cambia la potencia? ¿Se acuerdan de Parseval? ¿Qué decía Parseval? ¿Quién era Parseval? ¿Alguien que le generó dolor de cabeza, no? ¿Cuál era la pregunta, profe? Que no escuché. La pregunta es que la potencia o energía, ¿cierto? De la señal AM, que está aquí, A coseno de omega sub c de t, es A cuadrado medios. ¿Ya? Se supone que el A o el A medio, ¿cierto? Es la amplitud de este impulso. Ahora la pregunta es, para esta señal, cuya frecuencia está cambiando, ahora va a ser FM, ¿cuánto vale la potencia? Esa es la pregunta. Y yo después decía, si en este caso, ¿cierto? Tenemos AM, este de aquí, cuyo espectro es este, no cambia la frecuencia, y su potencia es A cuadrado medio, ¿cierto? Esta señal de aquí. ¿Cuál va a ser para este? La diferencia que tiene este, ¿cierto? Con la de acá, que para la de arriba, este lo único que hace es desplazarse así, porque la frecuencia cambia. Y yo preguntaba, ¿qué es lo que hacía Parseval? ¿Quién se acuerda de Parseval?
Percival era el teorema para calcular la energía de la señal, ¿no? Claro, pero ¿qué decía él? Decía que si tú calculas la potencia, energía en frecuencia, te va a dar exactamente lo mismo que en el tiempo. O sea, si tú calculas la energía en el tiempo, te da exactamente lo mismo que calcular en frecuencia. Entonces, ¿cuánto te va a dar la energía para esta de arriba? Que la única diferencia es que el delta se está moviendo. Recuerden que es una integral de cero a infinito. Importa dónde esté este impulso, ¿no? Si está aquí, si está acá, si está acá. Siempre va a ser a cuadrado medio, ¿ya? Porque en el fondo la energía es como una energía cinética. Depende de su amplitud nomás, ¿ya? Ojo con eso. Pues Sí, profe, recuerden ahí que entendí. el FM, ¿ya? Y con el PM va a pasar lo mismo. El impulso lo único que hace, y la única diferencia con AM es que la frecuencia cambia, pero el impulso es igual. Si tiene amplitud a medio, lo único que hace es moverse para allá, para allá, para allá, para allá. No está fijo. En AM se queda fijo ahí. Se queda fijo y por lo tanto podemos aplicar transformar de Fourier y todo lo que uno quiera. Pero en modulación angular tenemos esta señal, ¿ya? Esta ecuación. Pero si uno las mira son iguales, ¿ya? La única diferencia es que este impulso se mueve en el tiempo. Se está moviendo así, para allá, para acá, depende de la moduladora. Pero la energía es la misma, ¿ya? Parcial me dice que, claro, yo voy a hacer integral en frecuencia, es exactamente lo mismo que calcularla en el tiempo. Pero en frecuencia, como yo integro de cero a infinito, da lo mismo donde esté ubicado. Da lo mismo donde si este impulso está ahí, está más arriba, más al medio, o sea, está así. Porque es uno solo que se mueve. Entonces yo le saco una foto, le pongo pausa, está ahí. Y calculo. Es uno solo, ¿ya? Entonces, independiente de donde esté, siempre la energía es la misma, ¿ya? Ahora, claro, si nosotros miramos las señales, se ve, claro, tiene una frecuencia más angosta, más ancha, más angosta, más ancha, más angosta, pero la expresión es la misma, ¿ya? Esta de aquí. Y tenemos el impulso que lo único que hace es se desplaza entre dos valores, pero la energía es siempre la misma, a cuadrado medio, ¿ya? Y también va a pasar lo mismo para la modulación de fase, porque alteramos solo las fases, ¿se fijan? No estamos agregando más energía, entonces tenemos solo la portadora que cambia o la fase o la frecuencia, ¿no? Entonces también podemos comparar con AM en ese sentido que nosotros tenemos mayor eficiencia desde el punto de vista de potencia, ¿ya? Porque el AM tiene la portadora y además le agrega una banda lateral, ¿se recuerda? Y le está sumando potencia o energía a la transmisión. Y en términos de ancho banda, ¿ya? Porque el ancho banda de la M es exactamente igual o el doble de la moduladora, en cambio que el ancho banda es independiente de la moduladora. Y en particular, si esta sección cuadrada tiene ancho de banda infinito, y nosotros tenemos un ancho de banda totalmente reducido. Incluso aquí, con el cálculo que hicimos, tenemos, ¿cierto?, un ancho de banda que vale KF. Y voy a volver a recuperar aquí la energía potencia es A cuadrado medio. Depende de la potencia de la portadora. ¿Ya? Súper eficiente en ambos sentidos. ¿Ya? Por eso les decía yo que siempre lo más importante es transmitir, ¿cierto? Con el mínimo entre banda y la mínima energía. Y aquí tenemos las dos. ¿Ya? Aquí se cumplen las dos. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Porque alguien me preguntó, ¿qué pasa con el ejercicio? Los ejercicios siempre van a preguntar, ¿cuál es la frecuencia instantánea de la señal modulada? ¿Cuál es el ancho de banda de transmisión? ¿Y cuál es la potencia ya de transmisión? Potencia, energía, recuerden que es lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, lo más fácil de calcular, en realidad todo es fácil, pero lo más fácil va a ser la energía de la potencia. Va a tomar la amplitud de la cortadora, eleva al cuadrado y divide por 2. ¿Ya? La frecuencia instantánea para FM va a ser esa expresión, ¿ya? Y limitarse todo a encontrar los máximos mínimos para la frecuencia, para el ancho de banda de transmisión. ¿Queda más o menos claro? Esto sería todo lo que es FM. De ahí vamos a seguir la próxima clase, que ya me pidió la hora. Pero antes de eso, les quiero preguntar si tienen alguna duda. ¿Qué quede por ahí? Yo creo no, yo creo al menos que tengo todo claro, pero igual siento que tengo que hacer ejercicios para ver ahí si quedo trabado en algún lado, para ver ahí si algo no entendí Sí, bien. nos vamos a dedicar a ese ejercicio ahora la próxima semana. No hay problema. Y ahí se dan cuenta que no era tan difícil. ¿Ya? Pero nos falta Vale, poco. profe. Perfecto. Ya, pues, muchachos.
Por el tiempo, 6:30. Lo pasó súper rápido. Nos estamos viendo la próxima semana, jóvenes. Próximo Nos vemos, día. profe, que esté bien. Igual ustedes, que estén muy bien. Ya, profe, cuídate. Chao. Profe. Chao, chao. Chao, chao.